Muchas gracias, Ciro. Buenos días a todos. Quiero decir que para mí es un honor poder comentar un libro tan interesante, sobre todo para el no especialista, como es mi caso. Compartir también la mesa con el maestro Alfredo Jalife es un honor, un verdadero especialista en temas internacionales, reconocido en todas partes para orgullo de nosotros. Y por supuesto, con la autora, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, a quien felicito por tratar un tema tan polémico, tan complicado, de tan difícil comprensión como es entender al mundo musulmán desde la óptica de nosotros los mexicanos. Un mundo totalmente distinto, un mundo precioso también y no fácil de entender. Por eso la felicito por la valentía para escribir el libro. Por supuesto que yo vierto mis opiniones como un especialista en las áreas de ciencias sociales, sobre todo en temas de administración pública, que es donde he trabajado más. Ahora tengo un interés personal en la historia, que a mí me motivó a leer la obra rápidamente. Y ahora en mi tarea como consejero electoral, los temas sobre democracia, sobre sistemas de partidos, sobre derecho electoral, pues son mi quehacer cotidiano. De tal manera que todo eso hizo muy interesante la lectura. Yo conmino a quienes están con nosotros a que le echen un ojo a este documento, a este libro, muy interesante. A mí me parece que al menos por tres razones que quiero comentar. Aborda un momento histórico de un país impresionante e importante como es Irak. Pone en la mesa la participación de nuestro país como asesor y especialista en temas electorales. Estamos entonces en presencia de un tema en el que tenemos reconocimiento internacional por la especialidad electoral que ha tenido México a partir de la creación del IFE. Y yo creo que también en los estados de la República, en donde no hay mucho conocimiento del trabajo que se hace, creo yo, hay una cauda de especialistas electorales, mucha gente preparada en derecho electoral. Me parece que es una de las áreas de fortaleza de México, el tema electoral. Debería ser otras, yo creo que deberíamos tener fortaleza en otras áreas en donde fallamos mucho, pero en la materia electoral somos hiperespecialistas ahora en muchos sentidos en la República. Y la tercera razón es que pone en la mesa del debate si es posible que la democracia occidental, la democracia al estilo norteamericano, puede ponerse en práctica en todos los países y en países del Medio Oriente, ¿no? Entonces hay tres razones al menos para mí por las cuales el libro resulta muy interesante. Bueno, hablar de Irak es hablar de un país que tiene una historia milenaria, ustedes lo saben, una de la civilización humana nada menos. Casi todos los libros de historia le conceden esa virtud a la antigua Mesopotamia, al menos 3.500 años antes de Cristo, o para otros autores más, tierra de los legendarios sumerios, de las disputas con los hititas, con los vecinos asirios. Es una tierra con un valor histórico tremendo, como lo es nuestro país, como es China, como es la India. Por lo tanto es un país ejemplar a mi criterio. Y bueno, tienen también un impresionante registro de logros para la humanidad, en la ciencia, lo tienen en la literatura, nada menos que es la zona donde coinciden una de las religiones más importantes del mundo, la judía, la cristiana, la musulmana. Es entonces un área sumamente atractiva para estudiarla. Y para quienes estudiamos ciencia política, también la parte del despotismo, los regímenes teocráticos, la Guerra Santa. Quien se adentre en la obra va a encontrar, como me pasó a mí, el análisis de la transición hacia la democracia, si es que esto va a ocurrir. Yo todavía no lo tengo claro, después del año 2005, y van a encontrar elementos quienes la lean para entender mejor el derecho en el sistema religioso del Islam, las fuentes del derecho musulmán, que no había conocido a detalle, como ahora estoy mejor enterado, el papel del Corán, por supuesto, de la Sunna Hadith, y me disculpo por la pronunciación, no es mi especialidad, el ijma o consenso, y el qiyas o razonamiento por analogía, como fuentes del derecho musulmán, distinto a lo que tenemos nosotros en México. Vamos a poder enterarnos de la situación de los kurdos y chiitas, del papel que tuvo el ataque a estos grupos étnicos para la situación actual, para lo que está ocurriendo y para lo que pasó. Por supuesto, la condena que todos haremos a los actos atroces en contra de los ciudadanos norteamericanos, pero también a los que se cometen en contra de los ciudadanos iraquíes, con la intervención militar, por supuesto.
la clase de régimen político que hay en Irak, ¿no? De esos estados bajo un sistema legal religioso, o los estados árabes, el Islam predomina y cobra relevancia para el propio derecho musulmán. Para la autora, el Islam se superpone incluso a su constitución, como en los regímenes teocráticos en algún momento, o parecido a lo que pasó con el absolutismo, en donde se concentraba todo el poder en manos de un gobernante religioso y el político. Podemos ver qué hizo la ONU a través de su Consejo de Seguridad para ejercer las medidas de carácter colectivo, para intervenir. Tema muy polémico, lo sabemos por los enormes intereses petroleros que ahí circulan, los políticos, los militares, de tal manera que interviniendo Norteamérica y queriendo instalar la democracia, no puede haber menos que una gran polémica sobre los verdaderos intereses detrás. Aunque la intención pueda ser correcta, aunque la reconstrucción pueda ser una de las causas, aunque la protección a la seguridad internacional también, hay otros intereses. De tal manera que eso hay que siempre tenerlo en la mente al analizar lo que pasa en esa zona. Yo creo que podemos también nosotros destacar la intervención mexicana, que a mí me parece valiosísimo. Lo que ha pasado con el prestigio que el IFE ha alcanzado y que ha llevado a que encabezara a partir del 2005 los trabajos de asistencia, como nos cita la autora, en donde participaron otros países como Argentina, Australia, Mauricio, Palestina, Yemen. No me parece extraño que haya esta asistencia mexicana, les decía hace un momento, porque a mí me ha tocado participar en el Instituto Electoral del Estado desde hace 3 años y he visto la enorme cantidad de gente joven, muy preparada en derecho electoral, especialistas en materia de impugnaciones. Desafortunadamente hay una hiperjudicialización de los procesos electorales terrible en México, que no permite hacer mucho trabajo de promoción de cultura cívica y democrática, que es otra de las tareas de los órganos administrativos como los órganos electorales, pero por eso no me extraña la intervención mexicana. Hay gente excelente, lo digo con orgullo, en materia electoral, y decimos nosotros que si ese cuidado que se tiene para observar de principio a fin los procesos electorales en México, esa atención extrema de partidos políticos, abogados, politólogos, sociólogos, especialistas en atender cada etapa, la tuviéramos para observar el desempeño del gobierno, para atender sus obligaciones educativas, de vivienda, de transporte, de salud, y si así lo siguiéramos tan puntualmente como seguimos a lo electoral, otra cosa pasaría con el ejercicio gubernamental. Solo nos dedicamos a atender mucho las elecciones y en cuanto el gobernante llega a tener el poder, se acabó. Casi que dejamos un voto de confianza absoluto a lo que se haga con los recursos públicos. Eso he observado yo también como especialista en administración estatal. Esa desatención ciudadana incluso a los temas del ejercicio del gobierno y esa hiperatención a los temas electorales. Yo creo que podríamos también nosotros poner en la mesa el gran tema. ¿Se puede lograr la democracia en los países islámicos, como la entendemos en los países occidentales? Aquí me apoyé en un libro de Sartori, de Giovanni Sartori, sobre la democracia, que es la democracia. Por exclusión, él también trata de hacernos entender que no es democracia, para compararla con lo que sí es, y me llamó la atención que señala una lista de términos pura y simplemente opuestos a la democracia, lo dice así, tajantemente. Términos pura y simplemente opuestos en política. Entre otros, la tiranía, el despotismo, la dictadura, el autoritarismo. Uno de estos sismos son el tipo de gobierno que prevalece en los países árabes en algunos tiempos. Habla más adelante en particular del despotismo, para referirse a los países árabes, y lo menciona como un término que desde la época de los griegos, los griegos lo aplicaban a los bárbaros, todos aquellos que no fueran griegos, especialmente el imperio persa, que constantemente estaba peleando con los griegos en esa época. Entonces, por exclusión, dice Sartori que es complicado pretender que la democracia occidental se instale en los países de todo el mundo, ¿no? A rajatabla, y sin hacer un análisis de su cultura, de sus tradiciones, de su religión. Y me parece que eso es un poco lo que puede estar ocurriendo realmente en los países árabes. Aunque la primavera árabe, las inconformidades
de los últimos años en contra de los gobiernos que duran tantos años en el poder, pueden estar señalando que el pueblo árabe quiere una cosa distinta también. Y entonces, ¿qué quiere? Un componente de democracia especial para ellos, que tome en cuenta sus características. Y eso estamos haciendo realmente, eso está haciendo quien tiene la dominación política en el mundo. ¿Por qué la duda de Sartori acerca de la posibilidad de instalar la democracia en todos los países? Hace una conciliación entre democracia y regímenes teocráticos para decir que el pluralismo es uno de los significados más importantes de los lugares donde hay democracia, el pluralismo, y lo compara con lo que ocurre en los países árabes. El pluralismo exige tolerancia, es negada por el fanatismo. Exige separación iglesia-estado, muy importante, el pluralismo. Difícil en Irak, y aún más, dice que el pluralismo está amenazado en los estados que son brazo secular de la iglesia, como puede estar ocurriendo ahí. Es solamente la visión del mundo occidental, la visión democrática, y que ciertamente, cito aquí lo que dice él, ciertamente el Islam la rechaza frontalmente. De tal manera que me parece a mí que la lectura es motivadora, tiene estos tres componentes que citaba en un principio: la participación mexicana en aspectos electorales y de salud también, que cita la autora efectivamente. Tiene el componente del debate sobre la democracia y sus posibilidades en países árabes, por supuesto, y tiene esta explicación de lo que pasó con la intervención de la ONU, con la intervención a raíz de la atrocidad de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y también lo que está ocurriendo en Irak con la población civil, ¿no? Esa parte la encontré menos, por cierto, en el libro. Hay que para ser equilibrado, citar también lo que ocurre con él. De tal manera que creo que el libro es una lectura obligada si queremos entender al mundo musulmán, si queremos entender lo que ocurre con el interés de Norteamérica inicialmente y de otros países por instalar un régimen democrático, y por supuesto con el papel que ha jugado México, para orgullo nuestro, en materia de asesoría en temas de organización y desarrollo electoral. Yo la felicito, doctora, por el documento que se presenta. Me dio mucho gusto leerlo, no me costó trabajo interesarme en el tema, como yo creo que no le costará a la gente que se atreva a leerlo, porque trae ejemplos de un pueblo muy destacado para la historia de la humanidad, como es el caso iraquí, la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia. Muchas gracias.